arrancando con el día. Sí, vamos a ver qué tema tenemos para el día de hoy. Pues todo esto es una novedad para todos los oyentes, porque es el único espacio en la radio que brinda esta posibilidad de tener una capacitación como la que nos brinda la doctora Dayana y la doctora Soledad Flores. Bueno, adelante con el tema de hoy. Muchas gracias, don Fernando. Muy buenos días para nuestros queridos oyentes. Y hoy vamos a hablar, Dayana, de el régimen simple de tributación. Entonces, es un sistema opcional de pago de impuestos en Colombia que busca facilitar el cumplimiento tributario de pequeños, medianos empresarios y profesionales independientes, ya que en lugar de declarar y pagar por separado el impuesto de renta, industria y comercio y en ciertos casos el IVA y el impuesto al consumo, se paga mediante anticipos bimestrales con una tarifa fija sobre los ingresos brutos y una declaración anual consolidada. Bueno, aquí les voy a dar como una... En renta existe el régimen ordinario, el régimen especial, que es el régimen de las empresas, las ESAL, lo que llamamos, que son las cooperativas y las entidades sin ánimo de lucro, y el régimen ordinario, que es para las demás empresas. Y entonces el gobierno, mediante la ley 1943 de 2018, con el ánimo de bajarle la informalidad y de que las personas tuvieran más acceso para formalizarse, más que todo, crearon el régimen simple de tributación. ¿Cuál era el objetivo del gobierno? Recaudar, unificar estos impuestos para brindar una tasa a menor interés, a menor tarifa para el mejoramiento de estas empresas. Entonces, primero formalizar a las pequeños y medianos emprendedores y a las pequeñas empresas. Y lo segundo, pues que en lugar de pagar varios tributos, entonces una empresa que tiene el régimen ordinario tiene que pagar el impuesto de renta, el impuesto de industria y comercio, el impuesto al consumo, y el IVA. Entonces el régimen simple de tributación lo que hizo fue unificar los impuestos. Solamente se tiene que presentar el impuesto de renta ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Sí, entonces... Cuando dices unifican el régimen ordinario y el especial. No, el régimen simple es otro régimen. Entonces con ese se busca unificar estos 4 impuestos. La DIAN se encarga de recaudar esta tarifa con un anticipo que se hace cada 2 meses dependiendo a la base de ingresos que tengan en ese bimestre. Y sobre eso, ya a fin de año se hace una declaración anual en la cual la DIAN se encarga del impuesto de renta y complementarios, ya que es un impuesto nacional y ellos mismos lo recaudan, entonces ellos mismos toman ese valor. El impuesto de industria y comercio, la DIAN se encarga de repartirlo o otorgárselo a la alcaldía, que es el ente recaudador de este impuesto. Lo mismo para el impuesto al consumo, pero hay que tener muy en cuenta de que solo lo tienen los bares y los restaurantes para el régimen simple. Y esto también lo recauda la DIAN. Y el IVA en ciertos sectores, puede ser las tiendas, minimercados, peluquerías, y queda integrado un recaudo por la DIAN, ya que es un impuesto nacional recaudado por ellos. O sea, ¿qué quiere decir? Que ya no vamos a pagar el ICA en la alcaldía, ya no vamos a pagar el Impoconsumo y ya no vamos a pagar el IVA. Simple y sencillamente vamos a hacerlo con el régimen simple de tributación, que con un anticipo bimestral cancelamos todos los impuestos. Hay que tener en cuenta de que hay casos que no quedan integrados todos los 4 impuestos, ya que una podría ser las ganancias ocasionales, ya que este régimen fue diseñado solo para simplificar la tributación de rentas ordinarias derivadas de la actividad empresarial y productora del contribuyente, no para gravar ingresos extraordinarios o esporádicos.
Y algunos responsables de IVA, según su actividad, deben seguir presentando las declaraciones de IVA. Para esto debemos consultar el listado de actividades formalizado por la DIAN. Dalis, ¿y qué empresas quiénes pueden acogerse al régimen simple de tributación? Las personas naturales con actividades comerciales o prestación de servicios, las tiendas, las peluquerías, los talleres, los profesionales independientes, restaurantes pequeños son algunos ejemplos. Las personas jurídicas, que son las mismas sociedades, que no superen las 100.000 UET. Esto quiere decir casi 4,98 billones de pesos, ya que la ley 2155 amplió los topes y aspectos relativos a la aplicación. Los requisitos básicos son estar al día con las obligaciones tributarias y contar con facturación electrónica por control de la DIAN. Bueno, ¿y quiénes no? Las entidades financieras, aseguradoras, fiduciarias, empresas de explotación de recursos naturales, ya sea petróleo, carbón, minería y lo que permite la norma, sí. Entidades sin ánimo de lucro, ya que estas pertenecen al régimen especial, los grandes contribuyentes que superen el tope y las personas con condenas por evasión fiscal o incumplimiento grave. Bueno, al respecto entonces, ¿quiénes no pueden acogerse al régimen simple de tributación? Obviamente los grandes contribuyentes por el tope de ingresos. Las empresas sin ánimo de lucro, obviamente porque ellos tienen un régimen especial de tributación y el impuesto de renta para ellos, si cumplen con los requisitos para pertenecer a la ESAL, es el 10%, o sea, estarían perjudicando sus ingresos. Y las entidades y las personas que han sido por evasión fiscal y las entidades que tienen el tope de ingresos por encima y los mineros. La estructura general de las tarifas se aplica sobre los ingresos brutos, como lo venía mencionando, en el periodo del bimestre o del año, según el cálculo que se haga. No se permite deducir costos ni gastos en la base del régimen simple de tributación. O sea, solo vamos a tener en cuenta los ingresos, según la facturación electrónica, porque es un requisito que tiene la DIAN. Tenía entendido que el régimen simple de tributación no tenía que presentar exógena. ¿Qué dices al respecto? Sí la tienen que presentar. Y tienen que presentarlo según los topes que tenga directamente la DIAN para la expedición y el formulario de la exógena. O sea, que si usted cumple con los requisitos para presentar información exógena, ¿debe presentarla en el régimen simple de tributación? Sí, si cumple con los requisitos. Los rangos típicos por grupos, entonces hay 4 grupos en el régimen simple. El primer grupo lo comprenden las tiendas minimercados, las peluquerías, que tienen una tarifa del 1.8% al 5.4%. Esto depende del nivel de ingresos que tenga. El grupo 2, el comercio al por mayor y al por menor y servicios técnicos, está también del 1.8% al 7.3%. En el grupo 3 tenemos todos los servicios profesionales y consultorías, que están del 5.9% al 14.5%. Y en el grupo 4 tenemos los restaurantes y bares, que tienen una tarifa del 3.4% al 7%. La DIAN publica todas estas tablas y el detalle por actividad. Hay que consultar las tablas oficiales en el código SIU, que es el código que otorga la DIAN para clasificar las actividades. Bueno, hay otro dato interesante. Si usted pertenece al régimen simple de tributación, a usted no le hacen retención en la fuente y usted tampoco es sujeto de retención en la fuente. Bueno, ¿cómo se paga este régimen? Entonces, por anticipos bimestrales, se paga con el formulario 2593, que es el recibo electrónico del régimen simple. Es un anticipo, por lo que si se paga fuera del término, genera intereses de mora, pero no una sanción, ya que es un anticipo. Las guías y el instructivo para el formulario 2593 están directamente cargados
consolidada, con el formulario 260 se cierra el año, se cruzan anticipos versus el impuesto efectivo y se paga o se solicita el saldo a favor. Se revisa el instructivo del formulario 260 que está directamente cargado en la DIAN. Y el calendario y vencimientos, la DIAN publica el calendario tributario, las fechas según el último dígito del NIC, el propio vencimientos de anticipos bimestrales y ventana de declaración anual. Guiarse por las fechas de declaración, presentación del calendario de la DIAN y del minuscrito del régimen simple de tributación. Por ejemplo, ahorita ¿en qué calendario vamos? Ahorita empieza el bimestre de 5 para régimen simple de tributación. O sea, como es por bimestre, entonces usted tiene que pagar bimestralmente, declarar un anticipo de renta. Entonces, enero, febrero, el primer bimestre lo pagamos en marzo. Enero, febrero, marzo, abril lo pagamos en mayo. Y así sucesivamente. Y es o sea, eso es lo tedioso, pagar cada 2 meses el impuesto, pero usted, si usted se da cuenta, pues usted se ahorra el industria y comercio, la tarifa es más baja, las obligaciones son menos, no le retienen, ni usted retiene la fuente. Más facilidad para no hacer tantos procesos, sino unificarlo en uno solo. Aclarémosles a los oyentes cuándo están exentos entonces de impuestos los contribuyentes. Pues eso sí ya depende de la actividad. Digamos, en el caso de los restaurantes y bares, ellos si no superan el monto del IVA, si el IVA es bajo, entonces ellos estarían acogidos a los 4 impuestos. Retención en la fuente, IVA, impuesto al consumo y el ICA. En ese caso, si ya es una persona que tenga muchísimos más ingresos, ejemplo una tienda, ellos no tienen por qué pagar el impuesto al consumo, entonces sería un impuesto menos. Si ellos no son, en su formulario del RUT no tienen que son declarantes de IVA, necesariamente no tienen que pagar, o sea, ellos no tienen por qué pagar, se acogerían al beneficio de ICA y declaración de renta. Gracias. Bueno, hagamos un ejemplo, Dayes. ¿Cómo se calcula el impuesto? ¿Cuánto puede valer? O sea, ¿qué es el proceso en un año fiscal para una empresa en el régimen simple de tributación? Bueno, ¿cómo calcular el impuesto bimestral? Que es el anticipo. Tenemos los ingresos brutos del bimestre según la facturación electrónica, por la tarifa aplicable según la actividad económica que nos la otorga directamente la DIAN, los ajustes permitidos por la norma, ingresos no constitutivos y exclusiones. Para esto hay que ver el instructivo del formulario. La fórmula general es anticipo bimestral por la tarifa. Entonces, supongamos una tienda con ingresos brutos bimestrales de 50 millones de pesos y tiene una tarifa aplicable del 2%. Entonces se multiplican los 50 millones de pesos por el 2% y el valor del anticipo a pagar es de 1 millón de pesos. Este anticipo se debe pagar por ese bimestre en el formulario 2593 y se puede pagar electrónicamente o directamente en un banco aliado. Importante, si tienes ingresos por actividades excluidas o ventas de activos que se recuperen en casillas especiales, estas sumas se registran en casillas de ajuste en el formulario 2593. Para esto se revisa la guía de práctica de la DIAN para el licenciamiento. Bueno, entonces, el primer bimestre mis ingresos, que son mis ventas en una tienda, como su merced me dice, ¿son de cuánto? 50 millones de pesos. 50 millones de pesos. Entonces, por el primer bimestre yo cancelo de anticipo 1 millón de pesos. 1 millón de pesos. El segundo bimestre fueron 45 millones. ¿Cuánto pago de Ya anticipo? te digo exactamente cuánto llegaría a cancelar.
Sería 900.000 pesos. 900.000 pesos. Usted va sumando ese anticipo. A final de año, en enero, febrero, en enero, ¿usted qué debe hacer? O a final de año, cuando ya tenga todos sus ingresos del año. Se hace en la declaración consolidada todos los ingresos. Entonces, se hace un cruce con los anticipos que se cancelaron a ver si queda un saldo a favor o por consiguiente tiene que pagar más del impuesto. Es como una conciliación bancaria. Sí, exactamente. O sea, ahí sabe si los ingresos, o sea, si el impuesto que pagó estuvo de acuerdo a los ingresos o si debe pagar algo más. Únicamente, entonces se deben tener en cuenta los ingresos y las tarifas que pone a disposición la Administración de Impuestos de Aduanas. ¿Estoy en lo cierto? Exactamente. ¿Qué más impuestos debe pagar ese restaurante o esa tienda? En esa tienda tendría que pagar IVA, si aplica, la retención de la fuente y el impuesto de industria y comercio. Pero como es del régimen simple, Solo se pagaría el impuesto del régimen simple. entonces sí es un régimen simplificado, sí nos genera más beneficios, debemos estar pendientes de pagar los anticipos y hay que pagar los cumplidos. ¿Por qué? Porque en cualquier momento, si usted no cumple, puede volver al régimen ordinario. ¿Hay algún interés en el momento en que no pague? Sí, hay sanciones. Entonces, en el anticipo del formulario 2593 se considera que es un anticipo, por lo que si se presenta tarde genera intereses de mora. Pero si en general no genera sanción por extemporaneidad, de la misma forma por las declaraciones de la DIAN. La DIAN lo explica, las consecuencias específicas dependen de un tipo de incumplimiento del impuesto integrado. Para omisiones y sanciones sobre la declaración anual, hay normas del Estatuto Tributario, artículos sobre sanciones e intereses, que se verifica el monto de la sanción mínima y los porcentajes vigentes de la DIAN según en el Estatuto. Esa parte sí funciona normal. Entonces, si no presentamos a tiempo la declaración de renta, la declaración del anticipo, pues tenemos que pagar la sanción por extemporaneidad. Y si la presentamos y no la cancelamos, pues debemos pagar los intereses. ¿Cuál es la idea? Pues la idea es que como es un régimen simple, que como son menos los presupuestos, menos las declaraciones, menos el monto de información a entregar, tratemos de cumplir. Para esto, la DIAN también tiene la fiscalización. La DIAN cruza facturación electrónica, los movimientos bancarios y reportes de terceros para detectar inconsistencias entre ventas declaradas y la facturación. El incumplimiento de facturación electrónica es clave. Y si detectan irregularidades, vienen requerimientos, sanciones, exclusiones del régimen e imposición del régimen ordinario, como lo decía doña Soledad, con ajustes retroactivos según la norma. Pues yo veo que es un régimen simple, ahí sí es cierto, es un régimen simple, es más fácil de llevar, es mucho menos porque a veces, por lo general, a las personas naturales, se les olvida que una vez que saquen la Cámara de Comercio, deben iniciar, y si la actividad no está exenta, deben pagar impuesto de industria y comercio, y por lo general, siempre tenemos ese pequeño tropiezo, el pago del impuesto de industria y comercio. Este impuesto está incluido dentro del anticipo que nosotros pagamos. El IVA también es engorroso, a veces se olvida pagar, a veces tenemos el dinero y no lo cancelamos, y acuérdense que el IVA es penalizable. Entonces con este impuesto está el impuesto incluido. Y es mucho más fácil el régimen, más bonito de llevar. Sí, pues tenemos muchísimas ventajas, entonces menos trámites administrativos, menos pagos, menos costos, tarifas en muchos casos más bajas,
para pequeños comerciantes y profesionales rentables que pueden presentar un ahorro importante, formalización de acceso a beneficios, al estar en el RUT y facturar electrónicamente facilitas aperturas de cuentas, créditos y relaciones comerciales, y el ICA consolidado que ahorra desplazamiento y declaraciones municipales, la DIAN centraliza el recaudo. Por otra parte, a mí me parece interesante el manejo de las retenciones en la fuente, que ni usted hace retenciones ni a usted le hacen la retención en la fuente. Usted puede tener ese dinero como un ahorro para pagar el impuesto. Acordar de las actividades, qué actividades están, qué actividades pueden pertenecer, qué actividades no. Por lo general, este régimen se creó para los emprendimientos, para lo que llamaban en el gobierno Duque la economía naranja, que son las redes sociales, los pequeños negocios, los pequeños restaurantes, pequeños bares, las asociaciones culturales. Entonces, si ustedes revisan sus ingresos y miran qué puede ser, se pueden acoger a este régimen. ¿Qué se necesita para acogerse al régimen? La guía para acogerse a este régimen. Entonces, pues es como más hacer como una estrategia práctica para saber si sí se puede acoger a esto, que reunir información financiera, simular cómo se calcula el impuesto, si sí tiene un beneficio tributario, porque en algunos casos, pues por los montos, hay veces se paga muchísimo más dinero. Analizar el flujo de caja, los anticipos bimestrales pueden ayudar y obligar a pagar más pronto y comparar el impacto en el flujo. Valora factores no fiscales, la facilidad administrativa, el acceso al crédito, la percepción al mercado y lo más importante, consultar con un contador. Y si procede, pues la prueba de la inscripción, si conviene inscribirte en el RUT con el código de la responsabilidad 47 y revisar las casillas del RUT. O sea, para pertenecer al régimen simple de tributación, pues tenemos que actualizar el RUT en la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales, después de mirar que la parte económica cumple, y inscribirnos ante un funcionario, hacer la actualización y decir que queremos pertenecer al régimen simple de tributación. Sí, importante tener en cuenta los topes para pertenecer al régimen simple, que están en 100.000 VTs. Bueno, hagamos un paréntesis y démosles una opción, por ejemplo, a las personas que quieren orientarse con respecto a estos temas, porque ustedes más que nadie conocen este tema, dónde las pueden conseguir y qué documentos deben tener para hacer un análisis de cada una de estas entidades, empresas que ustedes manejan, ¿no? Pues nos encuentran aquí en la carrera 12, número 2014, en las instalaciones de CS Salud. Importante tener su contabilidad organizada, saber qué ingresos tiene, tener los soportes de la bancarización para saber que todo esté debidamente legalizado. Sí, sobre todo que a los negocios nuevos, porque ya generalmente los que tienen sus empresas ya formadas y todo esto, entonces yo creo que no hay ningún problema, ya ellos más o menos van sabiendo cómo es que van manejando cada uno de estos documentos, ¿no? Sí, claro, pero también de pronto hay la oportunidad de pertenecer al régimen simple, entonces mirar si podemos cumplir, hacer un análisis, si a usted le conviene quedarse en el régimen ordinario o si quiere pertenecer al régimen simple de tributación. El régimen ordinario, después de los costos, después de restar el ingreso, el costo, la tarifa de impuesto de renta es el 35%. En este régimen, pues es de acuerdo a la tarifa
que establece la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales. Las buenas prácticas, entonces, llevar un registro mensual de ventas por actividad o por el municipio para el impuesto de industria y comercio. Mantener la facturación electrónica al día y activa, llevar la copia de soportes, compras, facturas, aunque no se deduzcan, ayudan en las fiscalizaciones. Y hay simulaciones anuales al menos una vez al año para decidir si permanecer al régimen simple de tributación o migrar al régimen ordinario. Bueno, entonces, en resumen, recordar que esto no exime de la fiscalización de la DIAN, recordar que las transacciones comerciales tienen que estar generando factura electrónica y bancarización. Recordar también que estos impuestos no están exentos del pago de sanciones por extemporaneidad o sanciones por inexactitud. O penalizaciones, que en el caso es perder el régimen simple y emigrar al régimen ordinario. Recordar que es un régimen bonito, que sirve para un negocio pequeño, para un emprendimiento, que estamos exentos de la retención en la fuente, que a veces nos asusta, que podemos utilizar ese dinero como un ahorro para ir pagando el impuesto. Recordar que la DIAN genera los parámetros y que todavía está vigente. Estamos pendientes de que inicie el debate de la reforma tributaria. En este momento lo quieren sacar, el régimen simple, pero pues todavía está vigente. Todavía podemos ser parte del régimen simple de tributación. ¿Cuánto es el valor de retención en la fuente? Depende de la actividad, pero más o menos el porcentaje. Por ejemplo, para las compras o las ventas es el 2.5% mensual. Para los ingresos laborales, pues nos toca tener en cuenta la tarifa. La próxima semana hablamos de retención de la fuente. Entonces, en conclusión general, el régimen simple es muy beneficioso cuando la empresa o el profesional tiene márgenes de utilidad altos, los ingresos no son tan elevados, pueden ser para empresas pequeñas y medianas, profesionales independientes, se busca simplificación tributaria, menos trámites, solo un pago, menos interacción con los municipios por el ICA, el negocio quiere formalizarse y acceder a créditos gracias a la facturación electrónica y el cumplimiento fiscal, no conviene cuando la actividad opera con márgenes muy altos, ejemplo, los supermercados grandes, las ferreterías con alto costo de mercancía, se necesitan deducciones y beneficios tributarios, deducciones nómina, compras, depreciaciones. La tarifa aplicable en el simple según el grupo resulta más alta que lo que se pagaría en la renta ordinaria sobre la utilidad real, que era lo que hablábamos de primero mirar cuáles son nuestro nivel de ingresos y cuál régimen nos compete más. La estrategia práctica siempre hacer una simulación comparativa antes de optar por el régimen, usar tarifas exactas de la actividad que nos otorga la DIAN, revisar el flujo de caja porque el simple exige pagos bimestrales, tener en cuenta que la facturación electrónica es obligatoria y es la principal herramienta de control de la DIAN, y en el impacto macro, el régimen simple fomenta la formalización de pequeños negocios en Colombia, sin embargo no es un régimen más barato para todos, es una herramienta flexible que debe analizarse caso a caso. Bueno, entonces, a ver, se los voy a resumir de una forma un poquito más didáctica. El régimen ordinario, que llamamos el régimen ordinario, en una empresa, en una SAS normal, cuando usted va usted inicia la facturación electrónica, entonces usted tiene sus ingresos, que es lo que le llega por la actividad que maneja. Entonces, si yo vendo carros, pues lo que me llega por la venta de los carros son mis ingresos. A estos ingresos, cuando yo termino mi declaración de renta de mi año fiscal, entonces de enero a diciembre, que yo lo presento en marzo, más o menos, marzo, abril, la declaración de renta, yo le puedo restar mis costos. ¿Qué es mis costos? Pues lo que yo pagué por los carros, lo que yo le pagué a la señorita Dayana por venderme los carros, lo que yo le pagué al señor Fernando por lavarme los carros,
lo que yo pagué de agua, lo que yo pagué de luz, de internet, publicidad, etc. Esos son mis costos. Mis costos deben estar anclados a mi actividad. ¿Por qué? Porque yo no puedo pagar un costo que, o sí lo pago, pero no lo puedo deducir, un costo que no esté anclado a la actividad económica. Entonces, de esa resta de mis ingresos menos mis costos, me sale una utilidad, me resulta una utilidad. ¿Qué es la utilidad? La utilidad es lo que yo gané, por vender mis carros. A esa utilidad lo multiplico por el impuesto de renta, que en este momento la tarifa general está al 35%. Estamos hablando de personas jurídicas, de una persona jurídica. Diferente en el régimen simple de tributación. En el régimen simple de tributación, ¿qué pasa? Que entonces yo tengo que, todo se maneja ahora con factura electrónica. Entonces lo que yo facturo, mis ingresos por mi venta de carro fueron 10 millones de pesos en enero y febrero. En marzo tengo que pagar mi primer anticipo. Entonces no descuento mis costos. O sea, únicamente pago sobre los 10 millones de pesos la tarifa de la venta ante la Administración de Impuestos de Aduanas. No tengo nada que ver con mis costos, me olvido de mis costos. El siguiente trimestre, igual, lo que yo facture electrónicamente, vendí un carro que me valió 5 millones, esos fueron mis ingresos, sobre esos ingresos, y con la tarifa que me da la DIAN, yo pago el anticipo. Al final del periodo, cuando yo cierre mi año contable, miro cuáles fueron mis ingresos, cuánto pagué yo de anticipos, y si eso me da para el impuesto, o tengo que pagar o me sobra de lo que yo pagué, o sea, o me deben o debo. Entonces, ¿cuál es la facilidad? Primero, las retenciones, que no me hacen retenciones. Puedo coger ese dinero para pagar mis anticipos, que no retengo. Entonces, no soy responsable de retenciones en la fuente. Segundo, no tengo que pagar. Entonces, el señor de la primera empresa que está con el régimen ordinario coge sus ingresos y va a la alcaldía y paga su impuesto de industria y comercio. Con esos mismos va a la Cámara de Comercio y renueva su Cámara de Comercio. O sea, son varios impuestos y varias obligaciones, procesos, y que en el régimen simple pues se van a unificar. ¿Qué es lo que se quiere? Pues simplificar el proceso. ¿A quién beneficia? Pues beneficia a las personas que los ingresos no son tan altos, que pueden tener una actividad simplificada y que no tienen organizado, o sea, deben tener un contador, entonces puede ser el contador únicamente, o sea, se minimiza pues la actividad un poco. Pero hay que pensar en eso. Si mis costos son altos, o sea, si yo veo que mi utilidad es poquita, o sea, que de la venta de los carros, no me queda sino el 2%, pues en este momento a mí me beneficia más pertenecer al régimen ordinario que al régimen simplificado. Entonces, eso es lo que está hablando Dayana. O sea, que tenemos que pues sentarnos a hacer cuentas. Por este lado cuánto pago o por este lado cuánto pago. Si por este lado me sale mejor o por este lado no. Bueno, una pregunta. Si yo no tengo la facturación electrónica, ¿es necesaria la facturación electrónica? O sea, si yo presento una factura de otro tipo, no a la misma. No, tiene que estar directamente la persona natural o jurídica que quiera pertenecer al régimen simple usando activamente la facturación electrónica. Precisamente para eso se creó. Para tener más control. Para primero eso y para lo que llamamos como puntear, como tratar de investigar de lado y lado. Para poder hacer la fiscalización más fácil. Formalizar. Estamos hablando de que quería el gobierno, pues formalizar las personas que no querían formalizarse, que estaban trabajando informalmente. Entonces, ¿qué pasa? Pues venga para acá, págueme poquito, pero págueme algo. Entonces, ¿qué pasa? Pues el Estado empieza a tener control de cuánto gana la señora, cuánto gana el señor, y empezar a mirar. Exacto. Entonces, pueden ser dos ejemplos de unificación
240 millones de pesos y una utilidad de 60 millones de pesos, que es la resta de los ingresos versus los costos. El régimen ordinario, la tarifa es de un 35%, entonces, y se basa en la utilidad. Entonces, 60 millones por el 35% nos daría un impuesto a pagar de 21 millones de pesos. Y en el régimen simple, la tarifa es, un ejemplo puede ser el 4% sobre ingresos. Entonces, 300 millones de pesos por el 4% nos da un impuesto a pagar de 12 millones de pesos. En conclusión, pues el régimen simple de tributación paga menos en este escenario. Y si fuese lo contrario, entonces un supermercado con 1 millón de pesos, 1.000 millones de pesos diré, con unos costos de 950 millones de pesos y una utilidad de 50 millones de pesos, en el régimen ordinario con el 35% pagaría 17.500.000. Y en el régimen simple con el 4% de tarifa pagaría 40 millones de pesos. Entonces, en conclusión, pues en el régimen simple resulta más costoso por su base sobre ingresos brutos. Entonces, a esto era lo que nosotros nos referíamos, que había que mirar qué régimen le convenía más a la persona natural o a la persona jurídica. ¿Cómo le parece, don Fernando? Bueno, muy completa esta información para cada uno de los oyentes, y como uno también, como contribuyente, debe tener en cuenta todos esos pasos que nos han dictaminado aquí nuestras especialistas en este tema de informe tributario, porque realmente hay mucha confusión en cada uno de los contribuyentes y es necesario aclararles algunos pasos para que hagan las cosas bien, ¿no? Claro, si es que yo tenía, y alguien me había asegurado que el régimen simple de tributación era exento de presentar el coco de la exógena. Todo el mundo le tiene miedo a la exógena y pudimos ver que si cumple con los topes y los requisitos para presentar exógena, el régimen simple de tributación debe presentar la exógena, no está exento. Lo que sí está exento es de retención, de que le hagan y de hacer retención en la fuente. Pero, por ejemplo, ese tema lo aclaré yo en este momento. Entonces es bueno, porque a veces no sabemos. Y entonces llega alguien que dice, no, es que no, mire, yo soy régimen simple de tributación y usted no me puede hacer retención en la fuente. Pues revisemos el tema. Efectivamente, si es del régimen simple, no se le puede hacer retención en la fuente. Pues invitarlos a ustedes a que si quieren una asesoría, a que si no tienen claro el tema, a que si quieren pertenecer al régimen simple, que si quieren que le echemos una mirada si nos sirve por este lado o no, de que nos sentemos a hacer las cuentas de su negocio, invitarlos a que vengan a las oficinas de ACS Salud. Tenemos un completo y variado menú. Salen aunque sea con una capacitación que les conviene, porque realmente no hay como uno manejar sus finanzas, y esta es una forma de manejar sus finanzas, ¿no? Claro. Sí, las finanzas personales uno no lo ve tan necesario, pero es muy necesario tener aunque sea bases. Claro, y hay muchas cosas que nosotros no sabemos ni conocemos, de regímenes especiales, de descuentos que se pueden hacer de impuestos, de cómo contestar un requerimiento de la DIAN, de si nosotros queremos pertenecer al régimen, de si necesitamos declarar renta. Estamos a la orden para atenderlos en lo que se les ofrezca, tanto el equipo jurídico, nosotras como contadoras, el equipo de comunicaciones, aunque sea con una cuña de salud. Y el equipo de salud. Y el equipo de salud. Sí, aquí es una entidad donde están 4 oficinas integradas básicamente, que son salud, jurídico, tributario y comunicaciones. Estamos ubicados en la carrera 12, número 2014. Aquí la asesoría tributaria está a cargo de Dayana Trujillo y Soledad Flores, la parte de salud a cargo de Luis Javier Rodríguez Murcia y la parte jurídica a cargo de Luis Javier Rodríguez Murcia
y la parte de comunicaciones, aquí con este servidor Fernando Faniño Franco. Entonces, el tema de la próxima semana es la retención en la fuente, ¿no? Entonces, para de hoy en 8 tenemos un tema supremamente importante que es la retención en la fuente. Los esperamos el próximo jueves a las 10 de la mañana en el programa Informe Jurídico. Muchísimas gracias a la doctora Soledad Flores, a la doctora Daniela Trujillo y los esperamos en el próximo programa. Muchísimas gracias a ustedes por escucharnos, por estar atentos a esta información que es muy clara para todos. No, don Fernando, muchas gracias por abrirnos este espacio tan importante y esperamos que cada vez les llegue a más usuarios. Esperamos que de pronto nos sugieran algún tema que quieren tratar, que nos regalen preguntas, si no quedó claro algún tema, alguna explicación. Bienvenidos todos. Bueno, a continuación tenemos el programa Diálogos Variados y tenemos un artista argentino que está radicado actualmente en Inglaterra. Entonces él nos va a contar algo de su historia que se está promoviendo. Él ya tiene sus CDs y todo esto. Entonces vamos a ver, el siguiente programa es con este artista argentino. ¿Qué pasó con el doctor Rufito? Que no podían ir, que se le presentó un inconveniente, que ¿Y la doctora? ella sí salió, ella sí estaba. Ay, ¿por qué no le quedó? Porque es que ella es abogada. Sí, eso me Ella contó. es abogada y tiene procesos, entonces tiene procesos, entonces sale como tiene Pero ella es parecido. súper interesante. Sí, sí. Ella es muy interesante. Viene